Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Qué alegría podernos volver a ver, aunque no los vemos a ustedes, pero sé que algún día los podemos ver. En esta mañana le damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poder disfrutar de un día más de vida que nos da en esta tierra. Gracias le damos al Señor por también poder oír su palabra, por poder alabar a nuestro amado Dios. Así es que vamos a hacer una oración, mi familia Emanuel, nos vamos a unir en un solo espíritu para poder amar, alabar y adorar al Señor. Mi amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, mi Rey, por ese privilegio tan grande de poder dirigirnos a ti. Oh, mi Señor amado, obra Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, allá los que están en sus casas, Señor. Seas tú obrando en cada uno de ellos, mi Dios. Oh Señor, aquellos que están enfermos, seas tú enviando palabra de sanidad. Esos cuerpos en el nombre de Jesús son sanos por tu palabra. Aquellos que están quizá atados por el enemigo, desanimados, oh Señor, ayúdales para que puedan levantarse, oh mi amado Dios, y puedan servirte y amarte con todo el corazón. Gracias te damos, Dios mío, por esos empleos, Señor, esas puertas que están abriendo para mis hermanos, Señor. Gracias te doy, Dios mío, gracias. Nuestro corazón está muy agradecido y sabemos que tú eres un Dios real, un Dios todopoderoso. Oh, mi Señor, que vale la pena servirte, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor, mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor, mientras cantamos santo, santo, santo. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón.
santo, Señor. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, Señor, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Estas son las indicaciones del registro para asistir. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, Señor, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor mientras cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Te adoramos, Señor, y hoy hemos venido a exaltar tu nombre. No hay nada mejor que adorarte, Padre. Nos gozamos en ti, en tu presencia. Avívanos. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre? Hermoso,
Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor. Tú eres santo y maravilloso. Señor, hoy te decimos a ti que estamos aquí, Padre, para rendirnos ante ti, para postrarnos ante tus pies, Dios. Renuévanos, Dios. Abrázanos, Padre. Consuélanos. Danos nuevas fuerzas, Señor. Solo en ti, Padre, lo lograremos. Solo en ti, Padre, seremos felices, Padre. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Y aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Hoy toma mi ser, me entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres
eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Nos rendimos ante ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro protector. Tú eres el refugio, ese refugio amado, en donde no hay soledad, en donde no hay intranquilidad, en donde no hay duda o angustia. Tú eres nuestro refugio, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Estas son las indicaciones del registro para asistir a nuestros servicios presenciales. 1. Debes inscribirte a través del link dispuesto en nuestro sitio web familiamanuel.com/inscripción, diligenciando el formulario en su totalidad. 2. Si vas a asistir con menores de edad bajo tu cargo, debes expresarlo al momento de diligenciar el formulario. 3. A tu correo electrónico registrado llegará una notificación con tu inscripción realizada. 4. Tendremos un aforo máximo. Una vez completado este, no se permitirá más inscripciones. Todos queremos volver a congregarnos. Por ello, debemos respetar y seguir estas indicaciones. Familia Manuel, Dios con nosotros. Bendiciones, familia Manuel, estamos felices de poder estar aquí con ustedes. Es un domingo más que nos da el Señor. También con muchas ganas de poderlos ver, de poder compartir, estar un tiempo con ustedes. No se pudo este domingo, estamos orando que el Señor sea aparejando. Y esta es nuestra confianza, que nosotros vivimos bajo el reloj de Dios, no bajo el reloj del mundo. Así que Dios dispone los tiempos y estamos sujetados a lo que Él quiera. Así que muchas bendiciones, muy contento, y quiero invitarlos en el día de hoy, rápidamente porque sé que el tiempo apremia, y quiero que podamos abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía, mírenlo cómo empezó su oración: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, es decir: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y seguimos ahí en el 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Versículo 40. Al volver, otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado de manos de los pecadores. Versículo 42. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento que nos das de venir y escuchar lo que tú tienes para con nosotros. Háblanos, Señor. Si hay alguien que en este momento nos está escuchando, Señor, y tiene su corazón endurecido, Señor, como una piedra, sé tú transformándolo y poniéndole un corazón de carne, sensible ante tu palabra. Y te pedimos que seas tú direccionando cada una de las palabras que has puesto en mi boca, Señor. Que sea de bendición para mi vida y también para cada uno de los que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios venía hablándonos acerca sobre Juan capítulo 15 y nos venía hablando de ser fructíferos y nos hacía el paralelo entre la diferencia entre ser fructífero y ser exitoso. Y el versículo clave que nos dio fue Juan capítulo 15, que decía: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo el que permanece, el que está en mí, el que no está en mí no da fruto, va a ser ¿qué? Quitado, pero el que está en mí y dé fruto, lo voy a tener que pulir para que dé más fruto. Y hablábamos que el pulir no es fácil. El pulir lo que trae a la vida es dolor. Cuando uno comienza a cortar, y a veces les decía que hay momentos que Dios como que comienza a quitarnos personas que han estado a nuestro lado. Eso es una manera de pulirnos. Y duele, claro que duele mucho. Y duele cuando no entendemos que los problemas y todo hace parte de la vida. Siempre he dicho que no sé a veces quién es más bobo, el que cree que cuando uno se entrega al Señor Jesucristo no hay más problemas, o aquel que nos dice que cuando uno llega al Señor, pare de sufrir, ya no va a haber más problemas. Siempre los problemas hacen parte de nuestra cotidianidad, es parte de la vida del hombre. Yo siempre he dicho que el electrocardiograma nos muestra claramente lo que es la vida, que un día estamos arriba, otro día abajo, estamos arriba, otro día abajo. Es muy clara, la vida es de subir, bajar, pero cuando el electrocardiograma comienza a mostrar una línea constante, quieta, lo que nos está diciendo es que estamos muertos. Eso es lo que nos mata a nosotros cuando caemos a veces en esa depresión y nunca podemos salir, y se nos vuelve una cosa constante, lineal. Estamos ahí quietos, no hay vida. Y tenemos que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque como cristianos hay que también comprender que hay momentos difíciles, hay momentos en la vida del creyente en donde uno puede angustiarse, claro. Y el claro ejemplo es que Jesús dice en la Biblia que se angustió. ¿Hubo dolor? Claro. Es un estado normal del ser humano. Habrá personas que ahorita nos están escuchando y están pasando por un momento difícil, perdieron un ser querido o están perdiendo a su hijo, están a punto de pasar un momento difícil, o que están pasando un momento difícil con toda la familia. Y esos momentos de angustia, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo confrontarlos, porque
lo difícil es uno poder escuchar la voz de Dios en medio de la angustia. Es la habilidad que Dios nos da, que en medio del dolor podamos nosotros escucharlo, porque a veces el dolor tapa lo que tenemos que hacer. Y esto traje este versículo porque estoy convencido de que el Señor nos da la manera como nosotros tenemos que enfrentarnos cuando lleguemos a un punto como este. Tal vez hoy estás mirándonos y estás diciendo, no, yo, a mí al contrario, esta pandemia ha sido una bendición, pero recuerden que la vida es un subir, es un bajar. Y un día podemos estar arriba, un día podemos estar abajo. Y entender es cómo podemos nosotros luchar y sobreponernos a todas esas circunstancias. Me encanta cuando la Biblia dice que el justo 7 veces se caerá, pero 7 veces se levantará. ¿No es esto un electrocardiograma? Claro. Lo que no podemos es quedarnos abajo en un momento de angustia. Y el Señor Jesucristo, quien es nuestro más claro ejemplo de cómo nosotros debemos vivir, pues nos da unas pautas y nos empieza a mostrar lo que sucede en un tiempo como esto, en un tiempo de angustia, en un tiempo de agonía. Y a esto le vamos a llamar, para que podamos todos estar en la misma página, Getsemaní. Creo que todos en algún momento hemos estado pasando por el Getsemaní. Y es interesante cuando uno ve la palabra Getsemaní, porque cuando uno va al original, la palabra Getsemaní en el arameo lo que quiere decir es prensa de olivo. Prensa de olivo. Es decir, era un lugar, Getsemaní representaba tal vez, era un lugar lleno de un cultivo de árboles de olivo, que los que tal vez desconocen, el olivo lo que produce son las aceitunas. Ellos cogían el fruto que eran las aceitunas y las ponían en este prense, y lo que hacían que por una presión bien fuerte extraían el aceite del olivo. No es un secreto para nosotros que en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino también la historia nos lo muestra, la importancia que es el aceite para los israelitas, para los judíos. Cada vez que ellos iban a hacer algo, los ungían. No solamente lo utilizaban para encender sus lámparas y hacer otras cosas, sino que las simbolizaba la bendición de Dios, simbolizaba algo importante en la persona. Cuando iban a ungir a alguien, lo primero que hacían era que los ungían con aceite. Salmo 133 habla acerca de eso, que la bendición de Dios es como el aceite, el envuelto que llega, va por las barbas de Aarón, cae y va por todas sus túnicas hasta abajo. Eran como si cogieran y cuando preparaban a alguien para una misión específica, o como si llegase a ser rey, le echaban un aceite para que pudiera emparamar todo su cuerpo. Era una manera de decir que así era la bendición de Dios. Y aquí, cuando uno mira esto, lo que el Señor se estaba era preparando, lo estaban era ungiendo. Era un lugar en donde simbolizaba ese aceite, lo que dice Getsemaní. Getsemaní es prensa de aceite. Era donde se iba a tener que estar bajo mucha presión para poder sacar ese aceite, para sacar lo mejor que tiene el fruto, lo que tiene las aceitunas. Yo estoy convencido que cuando uno empieza por un momento tan angustioso, tan difícil, no es nada más que Dios nos está extrayendo lo mejor que tú tienes. Tal vez estás pasando por una angustia difícil ahorita. Estás diciendo, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor hoy te está diciendo, y estás diciendo, háblame. El Señor te está diciendo, porque voy a sacar lo mejor que tú tienes. Voy a sacar lo que nunca pensaste que podía sacar. He aprendido que cuando uno está en los peores momentos, en las angustias, uno aprende que ahí es donde Dios comienza a orar. Comienza a tener. El Señor Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Sabía, era un momento muy angustiante para él.
¿Por qué? Porque él sabía que se iba a enfrentar con la muerte. Amigo y amiga, Jesús nace en un momento de la historia donde el Imperio Romano hace presencia con la manera más cruel y tenían la habilidad de poder prolongar la muerte. ¿Y para qué? Para que la persona pudiera sufrir y tener un grado de dolor muy alto. Y Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Sabía que era un momento muy difícil. Sabía que su piel literalmente iba a ser arrancada. Hablaba esta semana con una jovencita y ella me decía, pero ¿qué tuvo la muerte de Jesús? Jesús fue diferente a todos los otros. Porque ella me decía, bueno, hubo también al lado otro ladrón, o sea que le hicieron lo mismo. No, no tanto fue lo mismo. Como Jesús dijo que era rey, dijeron, no, aquí el único rey es César, entonces vamos a darle más duro todavía. Le pusieron una corona de espinas, le arrancaron su barba y se la arrancaron toda y lo dejaron. A veces nosotros vemos a Jesús de Nazaret en las películas y nos dice, ay, tan bonito. No, la Biblia dice muy claro en Isaías 53, molido fue por nuestros pecados. Molido como cuando uno coge una caña y la pone en un trapiche y uno ve cómo la muelen. Molido fue por nuestros pecados. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Y por eso empieza a ir a Getsemaní, porque sabía que allí era donde él necesitaba reforzarse, que iba a poder sacar lo mejor que tiene. Es en la oración. Y me encanta porque cuando uno mira el texto, hay algo muy lindo acerca del texto. Y dice que miramos que Jesús va con sus discípulos. Y entienda bien esto. Getsemaní significa un lugar de presión, un lugar de angustia, un lugar en donde hay agonía. Y en esos lugares hay algo que siempre se va a caracterizar. Es un lugar, Getsemaní, en donde escasea la gente. Es decir, en esos momentos más angustiosos, siempre uno se encuentra solo. Jesús le pasó eso. Jesús iba con sus discípulos, caminando, les dijo, tenemos que ir allí a Getsemaní. Entran a Getsemaní. Y cuando entran, los 11, porque el otro se fue a preparar la entrega, 8 se quedaron ahí y los otros 3 se fueron con él hasta cierto punto y ya después se fue él absolutamente a estar solo. Solo. Getsemaní representa eso, un lugar en donde uno tiene que estar solo. En donde cuando uno no se angustia, cuando uno está así, uno mira a todos lados y encuentra que está solo. Encuentra que no hay nadie a nuestro alrededor. Hablaba esta semana con un amigo y me decía, pasando por un momento difícil, y me decía, Oscar, es cuando más me he sentido solo. Y lo primero que era confirmándome la palabra que traía en el día de hoy. Es Getsemaní. Es un lugar en donde a veces nadie le apuesta a uno nada. Donde uno no se siente importante para nadie. ¿Por qué? Porque uno se encuentra absolutamente solo. Cuando uno ve para todos lados y uno dice no está, Dios permite estos momentos de soledad. Dios permite en Getsemaní que vayas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere encontrarse contigo. Porque es la única manera que nos podemos dar cuenta que necesitamos de nuestro Creador. Hace poco hice una película que estuvo hasta el 31 de diciembre, se llamaba Sobre Ruedas. Una película espectacular, una película que no la pueden perder. El protagonista, el mejor. Pero había una parte de la película que me llamaba y cada vez que lo hacíamos me partía el alma. El protagonista se la sacaba alarde de que tenía una mano de conciertos, que era un tipo importante, y decía, ay, yo puedo hacer esto, pero la otra persona que iba al lado termina diciéndole, hermano, te darás cuenta que lo más importante y lo que más necesitas es de Jesús hasta que te des cuenta que es lo único que te queda. Te darás cuenta lo necesario que es el Señor en tu vida hasta que te des cuenta que es lo único que te queda. Cuando miramos a todos lados y no vemos que nadie está a nuestro lado,
ahí es donde nos damos cuenta que Él es lo único que nos queda. Y nos damos cuenta lo necesario que es ir a buscarlo. Momentos de Getsemaní, esos momentos de angustia, Dios prepara todo eso para que tú te vayas a encontrar con Él a solas, para que tú estés con Él a solas. Y lo más lindo de esto es que cuando uno está sola, lo que Él quiere es que te encuentres con Él a solas en oración, porque Getsemaní representa un lugar donde Jesús iba a orar todo el tiempo. La oración nos trae intimidad con Dios. Viene a mi memoria ahorita la palabra donde dice en Mateo, que dice que cuando ores, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Vete, cierra tu habitación, es decir, trata de estar solo con el Señor. Y tu Padre que está en lo secreto contigo, te va a recompensar en público. Jesús sabía que tenía que estar a solas con Él. Cuando estamos en un momento como Getsemaní, necesito estar con Él, personalmente con Él, solo con Él, en oración. En oración. Él derrama su corazón en oración hacia el Padre. Y le dice, Abba, Padre. Y me encanta la expresión que utiliza, porque a veces cuando uno mira el texto, uno simplemente lo lee, y uno lo lee diciendo como, ay, dijo Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y entonces uno dice, qué palabras tan lindas que le dice el Señor. No, se lo dijo en un momento de agonía. Fue un momento, Abba es papito. Como cuando un hijo le está diciendo a su papá, papá, no quiero pasar por esto. Papito, por favor. Llorando, pidiéndole, papito, no quiero. Entró en intimidad, sabía quién era. El único lugar donde nosotros tenemos que quebrantarnos y humillarnos es en la presencia del Señor en oración. Pero siempre hacemos todo lo contrario. En momentos cuando estamos en angustia, cuando estamos en un Getsemaní, buscamos es a los demás y menos vamos a buscar al que nos da la vida, menos vamos al lugar a estar a intimidar con el Señor. Simplemente nos quedamos comunicando nuestros problemas y nuestra angustia a los demás, esperando a ver quién nos puede ayudar, y nos vamos a estrellar, porque nadie como el Señor. Él allí se tira y empieza a orar y empieza a decirle, Señor, aquí estoy. Pero me he dado cuenta que el ser humano tiene esa costumbre de buscar a los demás por una simple razón. Porque somos perezosos, nos da pereza la oración. Nos da mucha pereza la oración. Por eso el Señor les decía a ellos, mire, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No nos gusta orar. Por naturaleza somos perezosos para orar. El ejemplo más claro de todo esto son los discípulos. Dice que el Señor fue hasta allá y le dijo, estos manes, el Señor les había dicho, estoy angustiado, por favor oren, y se fue. Y cuando regresa los ve durmiendo. Y el Señor les dice, no han podido orar, no han podido velar ni siquiera una sola hora. No lo han podido hacer una sola hora. El Señor no les pedía mucho, les decía solo una hora. Es decir, el Señor lo que le estaba diciendo, yo siempre les dejo a ustedes lo más fácil, o sea, yo hago lo difícil. El Señor nos da 24 horas al día, se encarga de que nosotros estemos viviendo, se encarga de que todo esté en su lugar, y nosotros simplemente le dedicamos una hora. Esa es la naturaleza del hombre. El Señor siempre nos da el trabajo fácil. Él asume siempre el trabajo difícil, pero a nosotros nos cuesta siempre hacerlo fácil. Nos da pereza. Y he aprendido que cuando, amigo y amiga, cuando nosotros no hacemos lo fácil, Dios nunca va a hacer lo difícil. A menos que tú decidas de buscar a Dios. Yo sé que no es fácil, en momentos difíciles, cuando hay una angustia, uno quisiera tener respuestas.
No hay un mejor lugar que ir y meterse en la presencia del Señor. Yo estoy seguro que si a alguien uno les dice, o si una mujer le dice, una amiga le dice a la otra amiga, vámonos a hacer las uñas. Y le dice, perfecto, sí, pero nos vamos a demorar 1 hora y media o a veces 2. Eso no importa, vamos. El amigo le dice al amigo, vámonos al campín porque vamos a ver el glorioso y el más espectacular equipo del mundo, Millonarios. Sí, pero te toca estar allá unas cuantas horas parados porque hay que caminar, dejar el carro en un parqueadero bien lejos, nos toca caminar, esperar y estar 1 hora antes y uno lo mismo dice, no importa. Pero 1 hora para el Señor orar. Hay personas que empiezan a torcer los ojos. Yo me acuerdo de pequeñito, papá tenía la costumbre y mi mamá, cuando íbamos a acostarnos, nos íbamos a hacer el altar familiar y antes de dormir siempre cada uno tenía que orar. Y nosotros, papá decía, comiencen ustedes. David y yo éramos, Señor, gracias por este día, amén. Listo, papi. Oiga, pero muchachos, de verdad, díganle algo al Señor. Listo. Señor, gracias por este día, amén. Y nosotros, ay, Dios mío, y sentíamos que a veces mi papá empezaba a orar y se demoraba como por hacernos el mal, decíamos nosotros. Y él podía durar, Señor, gracias por este día, gracias por la bendición. Y yo volteaba a mirar a mi hermana y mi hermano, amén. Y yo en las mismas. ¿Es la naturaleza del hombre? Sí. Pero es lo que tenemos que nosotros empezar a cambiar. Empezar por algo. Por lo menos es lo que el Señor nos está recordando hoy. Hagámoslo por el menos. Hagamos, si no has podido demorarte 1 hora o 30 minutos o 15 minutos, empieza por lo menos con 1 minuto, 2 minutos y ve aumentando, vas de menos a más. Pero no trate siempre de decir, voy a descrestar a Dios o voy a ayunar los 40 días que ayunó el Señor y entonces yo también lo... No. Empecemos por lo menos. Pero entiendan, en Getsemaní, en los momentos de angustia, uno necesita orar. Así no quiera. Necesita orar. Mire lo que yo entiendo. Jesús vino y les dijo, venga muchachos, oren y velen, por favor. Pero me cuesta trabajo saber que se fue el Señor, volvió y dice que 3 veces se regresó y los vio durmiendo. No es la naturaleza de nosotros. Así somos, constantemente durmiendo. Y desconocemos el poder tan grande que hay en la oración. La oración es algo que trasciende nuestros propios pensamientos. Cuando uno está en esos momentos en donde no sabe qué hacer, la oración lo que te da es lucidez, te empodera. Yo no tengo nada contra las terapias de pareja, al contrario, con mi esposa nos gusta mucho trabajar con las parejas, nos sentamos, miramos, hacemos evaluación de cada una de las parejas y miramos qué cosas se pueden cambiar, qué cosas no, pero de nada sirve eso si nosotros no oramos, de nada sirve. Esta semana tuve un encuentro muy lindo. Mientras entraba, guardaba el carro en la casa, iba saliendo del carro, iba a coger hacia el ascensor y me encontré con un vecino destrozado, venía llorando, acabado. Yo me le acerqué y cuando uno ve a un hombre así, uno lo primero que dice es lo peor pudo haber pasado. Le dije, me dijo, estoy en mi peor momento. No quiero vivir, estoy angustiado. Y lo primero que yo veía, Señor, me estás hablando de Getsemaní, hay que hablar de Getsemaní. Y él, quiero morirme. Y le dije, mira, yo no sé cuál sea tu problema, sé que tal vez estás pasando por un momento difícil, pero nada lo que la oración puede lograr en tu vida. Y le dije, ven y oramos. Y en pleno callejón ahí del hall de la casa nos pusimos a orar.
Y mientras oramos, él lloraba y lloraba y lloraba. Y mientras oramos decíamos, Señor, te entregamos las cargas, te entregamos este dolor, te entregamos absolutamente toda nuestra vida. Y mientras orábamos, él lloraba y lloraba. Y cuando terminamos la oración, apenas me abrazó y me decía, gracias. Me siento liviano, me siento diferente. Ahora, entienda, ¿las cosas cambiaron? No. Tal vez no han cambiado y están en un momento igual. Pero hay algo que pasó dentro de él. Eso mismo le pasó a Jesús. Mire lo que pasó con el Señor. El Señor ora y comienza a orar y le empieza a decir, Señor, si puedes cambiar de mí, pasa de mí esta copa, por favor. Empieza a orar. Ahora, cuando el Señor comienza y va a Getsemaní, ¿cambiar la situación? No. Porque hay algo que tenemos que aprender acerca de la oración y que a veces nos hemos olvidado. La oración no es, cuando yo comencé el evangelio, yo siempre pensaba que la oración era una manera de cambiar el entorno en que yo estaba. O mejor, a veces creía que cuando uno oraba era una manera de cambiarle el pensamiento al Señor. Si yo logro orar de esta manera, sé que le voy a cambiar, le voy a tocar el corazón y le voy a cambiar el pensamiento. Y puede que la oración haga todas estas cosas, pero no es el objetivo principal. Entiendan esto. Cuando tú oras, no oras para cambiar el entorno, no oras para cambiar el corazón de Dios. Cuando nosotros oramos es para cambiarnos a nosotros, para que Dios haga un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tú oras, y se lo decía a esta persona, tal vez no te garantice que las cosas cambien, pero sí te puedo garantizar algo, que algo en tu interior sí va a cambiar. Cuando hablamos con Dios, algo tiene que pasar en nuestra vida. A veces uno se sienta con personas a hablar y con solo una conversación con esa persona que le den a uno un consejo, como que le cambian la perspectiva. Ahora, ¿cuánto más si te sientas a orar y a hablar con Dios? ¿Cuánto más va a haber? Tiene que haber una transformación de nuestro interior. Jesús se lo dijo, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas estas cosas, Padre, pero papá, si puedes pasar de mí esta copa, pásalo. Pero mira cómo termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, como lo decía en Lucas y en Mateo, no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad se haga, no la mía, sino la tuya. Cambió su manera de ver las cosas. Era como diciendo, yo quisiera esto, pero prefiero hacer tu voluntad. Era una manera que el Señor nos estaba enseñando cómo acercarnos. Alguien me decía, ¿es malo entonces pedirle al Señor? No, Jesús le dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, ¿es malo? No, por una simple razón. ¿Por qué? Hay teólogos que se matan. Jesús, ¿por qué se puso a decir eso? ¿Será que no quería? Y hay un gran debate teológico acerca sobre este momento tan específico. ¿Por qué Jesús no, dicen unos que no quería y la muerte del otro? Y tratan de buscar una serie de argumentos para justificar o entender ese momento. No, simplemente Jesús decía eso por una simple razón, porque era hijo. Y eso cambia todo. Cuando uno es hijo, uno tiene derecho a pedir. Todo hijo tiene derecho a pedir, independientemente de la respuesta de papá. Pero todo hijo tiene derecho a pedir. Y si tú eres hijo, tienes derecho a pedirle al Señor. Si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a decirle, Señor, quisiera esto. Mi hija de 6 años es inteligentísima. Ella a veces sabe que yo no le voy a comprar algo y apenas se me acerca y me dice, papi, es que yo quiero una camarita. Casi nada, una camarita. ¿Cuánto vale? Como unos 600,000, 700,000 pesos. Y yo, ¿en serio? Sí, papi. Y le digo, pues tú sabes que no hay plata ahorita. Sí, sabía. Pero ¿por qué ella viene y lo dice? Por una simple razón. Porque es hija. Y todo hijo tiene derecho a pedir. Si vas a orar,
Tienes derecho a pedirle al Señor, Señor, si puedes cambiar las cosas, cambia. Pero entiende, la prioridad más grande es que tu voluntad se haga en mí, que tu propósito se haga en mí. ¿Sabe por qué? Jesús cuando llega va, ora, bien, ora, trasciende en la oración. Mientras ellos están allí, Él empieza a trascender y les enseña a ellos algo, que hay unas oraciones que tienen que ser intensas. Que Getsemaní es un lugar, en un momento en donde cuando se va a orar se tiene que orar insistentemente. No podemos caer en el error de que hoy ore. Hay gente que dice a veces, yo oré, Oscar, pero no pasa nada. Sí, sigue orando. Jacob dice que luchó contra el ángel. Elías decía que cuando el Señor le prometió que iba a caer del cielo lluvia y se tiró y dijo, Señor, por favor, que caiga lluvia. Hace 3 años que no llueve, Señor, por favor. Y mandaba al criado, vaya, mire a ver si ya empezó los días a volverse oscuro. Y iba el criado, miraba. No. Seguí orando, Señor, por segunda vez. Levantaba, ¿qué pasó? Todavía no. Bien, y no lo hizo ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, 7 veces. Dice que se tiraba y oraba esperando ver lo que Dios le había prometido. Esa es la clase de oración que tenemos que hacer en Getsemaní. Una oración insistente. Jesús lo hizo. Porque cuando uno entra a ese lugar, tiene que haber un resultado diferente. Jesús se va, pero lleno del poder de Dios. Porque cuando uno va y busca y ora, es para cambiarnos, es para empoderarnos. Y cuando yo estudiaba esto y lo miraba y lo leía, podía entender por qué Jesús logró pasar hasta la crucifixión e ir a la cruz de muerte y allí padecer los dolores más grandes por una simple razón. Se preparó, oró. Pero si usted mira el otro cuadro, unos durmiendo como los discípulos, ¿cuál fue el resultado de ellos? Es que ninguno de ellos, todos brillaron por la ausencia cuando Jesús murió. Lo negaron, le dieron la espalda por una simple razón. No oraron como tenían que ser. Entendamos esto. Cuando estamos en un momento tan difícil, tenemos que orar insistentemente. Porque la oración, cuando estamos en momentos como Getsemaní, de angustia, estando orando, Dios nos va a empoderar. Termino con esto. La Biblia dice lo siguiente. En Juan, dice que cuando Él bajó, les dijo, ya, listo, ya estoy bien, llegó la hora. Ya me siento preparado. Se había empoderado. Y dice que cuando bajó en Juan capítulo 18, dice que estando ahí, mire lo que sucedió. Fueron y lo preguntaron. Y Él les dijo, ¿a quién están buscando? Y ellos dijeron, a Jesús. Y Él dijo, soy yo. Y dice que cuando dijo, soy yo, literalmente echaron para atrás. Y dice que cayeron. Veamos, con esto vamos a terminar. Mire lo que dice Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Leámoslo del versículo del 3. Desde el 3 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Miren lo que pasa acá. Judas no se va solo. Dice que se va con una compañía. Cuando uno estudia se da cuenta que las compañías eran un grupo de soldados que podían ir entre 200 y 300 personas. 200 y 300 soldados. Y el hombre no solo se fue solo, sino que cogió el alguacil y cogió con todo el mundo. Estamos hablando de casi de 300, 350 personas. Se fueron con armas, como si se fueran a encontrar con... No, es que este tipo es peligroso. Ellos sabían a quién se iban a enfrentar.
¿Tenían miedo? Claro. Y cuando fueron, se les acercaron 350 personas. Mire lo que pasa. Pero Jesús, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se preparó, estuvo en Getsemaní, oró insistentemente y sabía lo que se iba a enfrentar. Mire lo que se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Esa palabra no se les hace como conocido, yo soy. Claro, la misma palabra que el Señor Dios Padre se reveló a Moisés. Yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Yo soy, dice Jesús, mostrando la naturaleza divina de él. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron. Dice la Biblia, no lo digo yo. Cayeron en tierra. Se desmayaron, cayeron. ¿Se puede imaginar? Jesús dijo, yo soy. Se cayó todo el mundo. ¿Por qué? Jesús se había preparado en Getsemaní. ¿Cambió las circunstancias? No. Pero él sí venía empoderado, porque había estado con su Padre. Muchos dicen que por eso Jesús, cuando lo llevaron, poco habló, porque donde hubiera hablado mucho, hubiera podido producir una catástrofe. Jesús termina en la cruz del Calvario diciendo, consumado es, y tan pronto lo dijo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Había poder? Claro. Había poder. Porque Jesús supo dónde tenía que prepararse para poder enfrentar lo que el propósito que Dios le había puesto en su vida. Amigo y amiga, puede ser que estás pasando por un momento tan angustioso, tal vez no tan angustioso como lo que vivió el Señor, porque el Señor llevó todas nuestras cargas, tanto fue su angustia, dice, que salió sangre, sudaba sangre de su cuerpo. Pero Él se preparó para ese momento. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por una angustia y dices, no puedo más, recuerda que es Getsemaní. Recuerda que Dios va a sacar lo mejor que tú tienes. Recuerda que vas a quedarte solo. Sí, eso pasa en tiempo de Getsemaní. Pero también recuerda que es un tiempo de orar y buscar a Dios por un solo propósito. Porque te va a hacer fuerte. Y te darás cuenta que lo que no te mata te hace más fuerte. Oremos. Señor, gracias por este momento que nos das. Oro especialmente por aquellos que están pasando por el Getsemaní, por un momento difícil de su vida. Sé que no es fácil, pero tú tienes el poder y la autoridad para vencer y para empoderarnos. Nos acercamos en oración creyendo en nuestro corazón que de ti viene la fuente de vida, que de ti viene todo, Señor, y que tú, si estás con nosotros, que tú, Señor, serás como poderoso gigante peleando a favor de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que cuando oremos, Señor, que todo lo que pidamos se haga de acuerdo a tu perfecta y bendita voluntad. Cambia la mentalidad del que está escuchándonos en el día de hoy. Cambia la mentalidad de la mujer que nos está escuchando, de lo joven, la jovencita que está pasando por un momento de angustia ahorita. Cámbiale la mentalidad. Que entienda que el Getsemaní no es nada más y nuestras oraciones para reflexionarnos y darnos cuenta de la necesidad que tiene el hombre de un creador. La necesidad que tiene del Dios Todopoderoso tenerlo a nuestro favor. Gracias, porque en medio de esta angustia tú te revelas a nuestras vidas. Y gracias, porque nos recuerda que sin ti nada podemos hacer.
Te pedimos, Señor, que sea tu mano poderosa, dale visión, dirección a aquel que está pasando por este momento difícil. Y que puedan, Señor, entender el propósito por el cual están pasando. El desierto que están viviendo solo se puede pasar hasta que entendamos qué es lo que tenemos que cambiar. Así que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea direccionando. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo y necesitaba esa necesidad de acercarse, queremos escuchar de ustedes. Por favor, llámenos al 314-554-1299, 314-554-1299. Queremos escuchar de ustedes. Bendiciones y nos estaremos viendo pronto. Recuerde que más que una comunidad, somos una familia. Familia Emanuel. Bueno, mis hermanitos, ya escuchamos esa palabra preciosa que el Señor nos dio en este día. Y es cuando nosotros entramos a una prueba, al Getsemaní. Gracias le damos al Señor porque, como sabemos, las pruebas nos hacen madurar. Gracias a Dios por las pruebas. Y mire que nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesús, nos dio un ejemplo pero espectacular. Cuando Él entró al Getsemaní, en ese lugar de tormento, de angustia que estaba Él, lo primero que hizo, dos cosas importantísimas como lo leemos en la palabra del Señor. Y la primera fue que entró a orar. Cuando nosotros entremos al Getsemaní, cuando entremos a una prueba, alguna angustia, alguna dificultad, algo, nosotros tenemos lo primero que hacer, orar. Orar, hermanos, les decimos por experiencia, la oración es una bendición. A veces nos relacionamos con otras personas cuando estamos en angustia o queremos hacer tantas cosas, nos desesperamos, pero lo primero que debemos hacer es orar. El Señor, cuando entró al Getsemaní, dijo: orad para no caer en tentación. Es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en angustia. Y lo segundo, mire que el Señor dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. A veces nosotros, cuando entramos en oración, queremos que el Señor ya nos responda nuestros caprichos, lo que nosotros queremos o como lo queremos. Pero el Señor, tenemos que aprender que cuando estemos en esa angustia y vayamos al Señor, decirle: Señor, que se haga siempre tu santa voluntad. Así es que, hermanos, le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra y que quede grabada en nuestros corazones siempre. También queremos extender en esta mañana a nuestra hermanita Rosalba Arias. Como ustedes, no sé si todos lo saben, mi hermanito José Preciado se fue a descansar en los brazos de nuestro amado Dios. Sabemos que Él está en un mejor lugar, pero les pido oración por mi hermanita Rosalba. Es duro, ellos trabajaron en escuela dominical. Y gracias le damos al Señor porque fueron unos servidores muy lindos, servidores silenciosos. Pero decía yo, el hermano José fue un servidor silencioso. Nunca se vio lo que él hacía, pero hacía muchas cosas para escuela dominical. Así es que, mis hermanos, en esta mañana vamos a estar orando también por mi hermanita Rosalba, por la familia Arias y familia Preciado, para que el Señor sea dándoles la fortaleza, porque estamos en esta carne y nos sentimos, pero gracias al Señor recibimos la paz y la fortaleza de Él. Así es que en esta mañana vamos a despedirnos y vamos a orar por mi hermanita Rosalba. Mi amado Dios, gracias te damos, Señor, gracias por ese mensaje, por esa palabra tan preciosa que nos ha dado en esta mañana.
mañana, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas, nos corriges, Señor, en lo que estamos mal. Gracias te damos, mi Rey, también por mi hermanita Rosalba, mi Señor. Impartimos sobre ella la paz, el reposo, Señor. Sabemos que está en momentos de angustia, en momentos difíciles, Señor, pero tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza, mi Señor. Mi hermanita Rosalba, te la ponemos en tus manos, Señor. Seas tú obrando cada día en ella y fortaleciéndola. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Los amamos y esperamos pronto podernos ver a la hora que el Señor diga y como Él quiera, porque Él es el que manda en esta iglesia y en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Los amamos.